Buen día para todos. El siguiente video corresponde al resultado del trabajo realizado para la asignatura de Control Inteligente orientada por el ingeniero José Escorcia Gutiérrez, del cuarto semestre de la Maestría en Ingeniería Electrónica de la Universidad Autónoma del Caribe, como nota evaluativa del primer corte de la cátedra. El grupo de estudiantes se encuentra conformado por Loma Estrandos, Luis Carlos Escorcia, Jorge Villamizar y Nelson Cantillo. Bienvenidos. En el presente video se procederán a obtener los valores de los voltajes en los nodos, las corrientes y las ganancias en el circuito RLC mediante el modelado dinámico y la resolución de ecuaciones diferenciales correspondientes al mismo circuito. Haciendo uso de la transformada de Laplace y obteniendo dos ecuaciones de primer orden con dos incógnitas y resolviendo mediante la regla de Cramer. Realizando esto, se obtendrán las funciones de transferencia que describen el comportamiento del circuito. También, mediante la herramienta Simulink, se graficaron las respuestas en el dominio del tiempo ante una entrada escalón y una entrada rampa. Comencemos. En la siguiente figura encontramos un circuito RLC, conformado de la siguiente manera. Una fuente de voltaje directa de valor de 78 voltios, más 30 voltios asociados a una función escalón unitario, con un retraso de 2 segundos, seguido de un interruptor, el cual se cierra al tiempo de 0 segundos. Seguido de esto, encontramos un paralelo entre una resistencia de 5 ohmios y un capacitor electrolítico de 200 microfaradios. Ambos elementos se conectan por el otro extremo a un nodo que llamaremos el nodo A. Este nodo también se conecta una resistencia llamada R2 de 50 ohmios y conectada por el otro extremo a la tierra. También un R3 de 8 ohmios que se conecta en serie al nodo B, el cual se encuentra conformado por el paralelo de una bobina de 10 milihenrios y una resistencia R4 de 58 ohmios. Antes de comenzar el modelamiento, hemos asumido las siguientes hipótesis. Número 1. El circuito de la figura se encuentra aislado magnéticamente. Número 2. En los conductores no hay pérdida. Número 3. Los dispositivos de almacenamiento de energía en un tiempo menor o igual a 0 están descargados. Objetivos. Para el ejercicio se plantearon los siguientes objetivos a cumplir. Primero, obtener las corrientes que circulan en cada uno de los elementos. Segundo, encontrar los modelos que proporcionen información de los voltajes en los nodos A y B para cada uno de los instantes de tiempo. Tercero, determinar cuáles son los valores de los voltajes finales en estado estable para los nodos A y B. Cuarto, hallar la ganancia de corriente si las salidas son directamente en los elementos acumuladores de energía y ganancia de voltaje en el resistor número 4. Quinto, repetir la realización del punto número 2 si la fuente de voltaje cambia al siguiente modelo descrito. Voltaje de fuente es igual a 8 voltios más 5 voltios asociados a una función rampa dependiente 0.5 con un retraso de 2 segundos. Para empezar el análisis, recordemos un poco la ley de corrientes de Kirchhoff, que nos dice que la suma de corrientes que entran en un nodo es igual a la misma suma de corrientes que salen del nodo. Por lo tanto, podemos inferir que en la figura la corriente de fuente es igual a la suma de la corriente que pasa por el capacitor más la suma de la corriente que pasa por la resistencia R1. Tomando esto a cotación, podemos informar que en el nodo A la corriente
de fuente menos la corriente de la resistencia número 2 menos la corriente de la resistencia número 3 es igual a 0. Tomando en cuenta que la corriente de la fuente es igual a la corriente que viene del capacitor más la corriente de la resistencia. Podemos inferir también por ley de Ohm las siguientes ecuaciones. Corriente del capacitor es igual a la capacitancia que multiplica a la derivada de los voltajes entre el nodo A y el voltaje de fuente con respecto al tiempo. Como resultado de esto, en el caso de la corriente del capacitor podemos informar que es igual a la capacitancia que multiplica a la derivada del voltaje de la fuente menos el voltaje de nodo A con respecto al tiempo. La corriente de la resistencia número 1 es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del nodo A sobre la resistencia 1. La corriente de la resistencia 2 es igual al voltaje del nodo A sobre R2. Y por último, la corriente de la resistencia número 3 es igual a la diferencia de potencial entre el voltaje de A menos el voltaje del nodo B sobre la resistencia 3. Teniendo esta información, obtenemos la siguiente ecuación. La corriente del capacitor más la corriente de la resistencia número 1 menos la corriente de la resistencia número 2 menos la corriente de la resistencia número 3 es igual a 0. Y reorganizando, obtenemos la siguiente ecuación. Por lo tanto, para obtener un modelo dinámico en función en el dominio de la frecuencia, se hace necesario realizar la transformada de Laplace, la cual queda organizada de la siguiente forma. Analizando de la misma forma el nodo número B, encontramos que la corriente entrante es la corriente de la resistencia número 3 y las dos corrientes salientes son la corriente de la bobina y la corriente de la resistencia número 4, teniendo en cuenta que la corriente de la bobina es igual a 1 sobre la inductancia que multiplica al voltaje del nodo B con respecto al tiempo, y la corriente de la resistencia número 4 aplicando ley de Ohm es la corriente del nodo B sobre la resistencia número 4. Organizando nuevamente la ecuación, teniendo en cuenta que anteriormente tomamos la información de la corriente de la resistencia 3, la ecuación número 2 queda de la siguiente forma. Corriente de la resistencia número 3 menos la corriente de la bobina menos la corriente de la resistencia número 4 es igual a 0. Para eliminar el integral de la ecuación, derivamos en ambas partes de la igualdad. Reorganizando, obtenemos lo siguiente. Y nuevamente aplicamos la transformada de Laplace, obteniendo la siguiente ecuación. Como podemos ver, se obtuvo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, las cuales son BA y BB. Estas se pueden resolver de diferentes formas, pero nosotros hemos optado por utilizar el método de Cramér, obteniendo como resultado las siguientes funciones de transferencia. De esta manera, reemplazaremos los valores de los elementos de nuestro circuito en nuestras funciones de transferencias. Mediante Simulink, que es una herramienta que nos permite realizar modelamiento utilizando diagrama de bloques, hemos simulado las funciones de transferencia anteriormente descritas. En esta gráfica podemos observar la salida de voltaje en el nodo A, donde se aprecia que en el tiempo de 2 segundos el valor pasa de 45.21 voltios a ser de 62.21 voltios. Para el nodo B nos damos cuenta que el voltaje siempre es de 0 voltios. En la siguiente figura se puede vislumbrar el efecto que tiene la entrada BDS de la ecuación 3 en color amarillo, con respecto a la salida de BA y BB de color morado. Finalmente podemos informar que las corrientes que circulan en cada elemento de valor estable son las siguientes. Corriente en la resistencia 1, 9.0782 amperios. Corriente en la resistencia número 2, 1.25217 amperios.
Corriente en la resistencia número 3, 7.82608 amperios. Corriente en la resistencia número 4, 0 amperios. Corriente en el capacitor, 0 amperios. Corriente en la bobina, 7.75 amperios. Y en esta tabla analizamos las ganancias de corriente en los elementos acumuladores de energía y la ganancia en el voltaje de la resistencia número 4. Por último, podemos concluir que se obtuvieron las ganancias de corriente en los acumuladores de energía y las ganancias de voltaje en la resistencia número 4. Sin embargo, no se logró observar en la herramienta Simulink debido a que los valores de los elementos son muy pequeños en el tiempo. Los valores de los elementos acumuladores de energía son despreciables, por lo que no se calculó la variable tau que representa el comportamiento transitorio. Utilizando la segunda ecuación, BDS de entrada, y contiene la función de rampa, se observó que la salida no logra estabilizar. Por último, se destaca que las funciones de transferencia calculadas de los voltajes en los nodos A y B se comportaron según lo esperado. Con esto finalizamos la presentación del ejercicio número 2, esperando que haya cumplido con todas sus expectativas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.